Muy buenas, muy buenas tardes, querido Stach. Realmente te agradecemos mucho que compartas con nosotros tu palabra, tu percepción acerca de las más importantes problemáticas que vivimos en el país, en Bolivia. Queremos pedirte en un primer momento, Stach, que nos hagas una presentación tuya en torno a tus intereses. Entendemos que eres economista, ambientalista, que eres boliviano, que eso es muy importante decirlo, y que has estado trabajando, sobre todo en los últimos años, temas relativos a la cuestión ambiental, deforestación, etcétera. Por favor, una presentación tuya. ¿Estás? Claro que sí, un gusto de estar aquí con ustedes. Me llamo Stashek Chaplitsky, soy economista ambiental, boliviano, investigador, activista. Hace 16 años que he empezado mi carrera laboral y activista en torno a temas de cambio climático, deforestación, territorio, productos forestales no maderables y en estos últimos años muy enfocado en la crisis de los incendios, deforestación y mucho más que evidentemente tienen un sinfín de aristas ecológicas muy importantes, pero que desde luego implicaciones sociales y también termina siendo el síntoma de algo mucho más problemático, que es el negocio de la tierra y la expansión agropecuaria y agroindustrial ganadera en el país. Muchas gracias, Stach. A partir de esto quisiéramos ahora ver un poco cómo has ido percibiendo esta compleja problemática ambiental en el decurso del régimen masista. Lo primero que resalta cuando uno habla de estos temas es que hay una discursividad profusa, ambientalista, ecologista, defensa de la madre tierra, vivir bien, derechos de los pueblos indígenas y un largo etcétera. Sin embargo, en la práctica tenemos cuestiones muy preocupantes respecto a la depredación, al extractivismo y también a la devastación de nuestros bienes comunes, el agua, el oxígeno, la biodiversidad, etcétera. Coméntanos, aunque sea brevemente, cómo has ido percibiendo esta política casi esquizofrénica del régimen masista que habla de la madre tierra pero la agrede sistemáticamente. Sí, creo que hemos vivido un periodo bastante largo con variados procesos, entre los cuales quisiera destacar un par, ¿no? El, Sin, digamos, entrar demasiado a un periodo que no conozco tanto, que era el 2006-2008, en el cual no estaba en Bolivia. Entiendo que vivíamos unas tensiones bastante grandes con el agro y que de repente no estaba todavía resuelto la proyección o el programa político en torno a la agroindustria. Ya después queda claro que poco a poco, por un lado, hubo un desencuentro entre las organizaciones sociales que no eran de una visión tan pragmática, para decirlo de lo menos, que el gobierno, y que el agroindustria, que se encontraba, digamos, enemistado con el gobierno, logró hacer lo imposible para que el gobierno se sienta comprometido con su bienestar, quiere decir con la expansión de este sector y por lo tanto toda la deforestación e incendios que implica este proceso. Ya después hemos vivido un proceso de auge de la soya 2012-2014 con precios altos y ahí terminó de convencer al gobierno de que había que avanzar en ese rubro, ¿no? Y a partir de ahí fue todo primero un desmantelamiento de las organizaciones sociales, fue también un desmantelamiento de cualquier iniciativa crítica ambiental, también fue un acaparamiento de la bandera ecologista de parte del gobierno y eso también como a forma de neutralizar cualquier crítica. Y a partir de eso, la puesta en marcha de marcos institucionales, presupuestos, leyes, programas y todo un entorno de elementos consensuados con cierta tensión, pero no siempre demasiado, digamos, problemática. Sí, una tensión aparente para que el discurso se pueda seguir legitimando como popular y de izquierda, y poco a poco ya perdiendo y diluyéndose hasta convirtiéndose, digamos, en lo que es el día de hoy, con un matiz en el 2019
donde básicamente el agro tan empoderado termina agarrándole el poder al mismo MAS y la recuperación a 2020-2025 actualmente del MAS también transiciona con un reacomodamiento menos tenso a modo de también sentir, digamos, de que podría seguir adelante como un aliado y el día de hoy ya claramente es difícil repensar en lo que eran más del 2006 y simplemente de ver que el día de hoy nos encontramos con un gobierno prácticamente agroindustrial, que si bien no tiene en esencia a los actores como ministros, como viceministros, consensúa su política a puertas cerradas a fin de hoy día incluso liberalizar las exportaciones, de subsidiarlo y muchos más elementos y los discursos más críticos o ecologistas quedan un poco de mal gusto, desconectados con la realidad, completamente anacrónicos o anaformas, no tienen, no se sabe ya a qué vienen y parecen sacados de una película de distopia donde un gobernante habla de una realidad que nada tiene que ver con la verdad. Así es, Stach. Una siguiente consulta tiene que ver con la realidad del país, que si bien en la Constitución se habla de un mismo sujeto llamado indígena originario campesino, pero creo que en las última década en realidad hemos tenido una especie de disociación, y la consulta es si tú lo percibes también así, entre por una parte hay un proyecto, diríamos, campesino que apuesta por el capitalismo ligado además a la agroindustria, al agronegocio, sobre todo los llamados interculturales, y que tienen todo el apoyo además del gobierno, pero por otra parte territorios y pueblos indígenas que más bien son agredidos, no solo Chaparina, también está Tariquía, también está el Madidi, también está la cuenca o subcuenca del Popó en tierras altas, etcétera. Entonces, los indígenas y sus territorios son sistemáticamente agredidos por el régimen masista. En cambio, los campesinos, vía sobre todo interculturales, más bien son favorecidos en sus proyectos capitalistas. ¿Lo percibirías así o matizas esta idea, Stach? Yo diría que de repente le traería un matiz adicional a lo que tú nos has comentado, ¿no? Yo leería esto como una lucha de diferentes niveles de intensidad. Por un lado, existen territorios que ya no están siendo titularizados, existen también procesos de retrocesos con dotaciones gubernamentales donde hubo eh, demandas históricas de tierras o incluso en ciertos territorios, y eso sería de repente la lucha de mayor intensidad. A eso se sobrepone o digamos debajo habría una lucha de una intensidad menor en la cual se trata ya de los procesos capitalistas que el gobierno ha impulsado. Y entonces hablamos de cómo la ganadería entra en territorios, de cómo mecanismos de explotación, ya sea de orden del trabajo o de los recursos naturales, ya sea mediante alquiler de tierras a comunidades menonitas, por ejemplo, o de usar a las poblaciones indígenas como los empleados de bajo costos que expanden agrotóxicos, contaminándose en este contexto. Y por debajo todavía hay digamos, una pelea aún más baja, que es de menor intensidad, es que en esta crisis en la cual finalmente ya quedan abnegados todos los imaginarios y horizontes posibles, muchos de estos actores indígenas se encuentran de forma bastante legítima y natural, empujados, naturales, es una palabra un poco exagerada, diría, porque realmente es un proceso bastante violento en los hechos, ¿no? En el cual el abandono de los medios ya simplemente te obliga a migrar y abandonar la ciudad, abandonar tu territorio. Te encuentras empujado por los incendios, encuentras que tus medios de vida ya no te sostienen y los que todavía tienen algo de esperanza
es porque piensan que pueden volverse también pequeños capitalistas, ganaderos, entrar en esta dinámica, articularse y por lo tanto apuestan también en volverse, digamos, parte de este proceso y ya se vuelven funcionales y también parte del aparato de concentración de recursos y otros. Y en esos tres niveles diría, digamos, que ya los campesinos o interculturales juegan diferentes roles a esos tres niveles de pelea, ¿no? En un lado, porque realmente se confrontan directamente con esos territorios y esas organizaciones. En otro lado, porque básicamente son también empleados de estos procesos que están liderados por grupos interculturales y campesinos. Y finalmente, incluso conozco de comunidades indígenas que están pensando y han llevado adelante procesos de individualización de la propiedad, de campesinización y de querer desafiliarse a la CIDOB y afiliarse a la CSUTCB o a otras instancias, porque se dan cuenta que la cooptación que hizo el Estado y la dotación de recursos, el tener voz en estos procesos pasa por su participación en nuestros espacios, por la anulación y la también creación de dobles instancias en organizaciones indígenas que se crean como manera de romper cualquier crítica y cualquier potencia rebelde en torno al proceso que ofrece el régimen del MAS. Gracias, Stach. Penúltima consulta. Aquí entramos a uno de los temas que tú has trabajado muy interesantemente, y es que un poco el prejuicio en el país es que los interculturales son los depredadores, son los que están avasallando territorios indígenas y también estarían siendo parte de la deforestación. Tú nos has ido mostrando y de una manera muy técnica, científica, diría yo, que no solo es un problema de los interculturales, sino que está en torno a una serie de intereses, no solamente de la agroindustria boliviana, diríamos, sino también de intereses transnacionales. Coméntanos un poco cómo ubicamos la presencia, la actividad o el activismo de los interculturales en relación con estas problemáticas mayores como la deforestación o la depredación, sobre todo esto de relativizar, diríamos, el protagonismo de los interculturales en la cuestión de la deforestación y eventualmente de los incendios. ¿Cómo ubicas a los actores de estos procesos que nos afectan a todos, ciertamente, Stach? Claro, yo quisiera ahí enfatizar en tres partes, ¿no? Una primera parte es entender de que los interculturales en muchos casos son gente que abandonan y migran por necesidades económicas. A eso se pueden sumar ciertos también agentes de tráficos de tierras y otros allegados al poder y mucho más. Ah, pero que de forma, digamos, clara hay que ser contundente en torno al hecho de que no hay una naturalidad sobre la asociación de la deforestación con los interculturales, ¿no? Eh, Hay una idea de que como son altiplánicos y que han migrado, no saben usar la tierra o el bosque y que por lo tanto solo son partes de procesos de deforestación, cuando en los hechos concretos, algunos de nuestros mejores ejemplos de cooperativas de agroecología, de cacao silvestre como el ceibo, son procesos interculturales históricos que han sido acompañados de otros medios de vida, de otras formas de producción y nos demuestran todo lo contrario de lo que podríamos asumir. A eso mismo también sirven de chivos expiatorios frente a la agroindustria oligárquica, con un proceso donde ellos se dicen los modernos, ellos se dicen los que usan la maquinaria, y los interculturales estarían relegados a el nuevo salvaje que básicamente está asociado al más, ¿no? Entonces, por un lado hay eso, por otro lado el segundo elemento es que claramente el proceso de dotación no siempre tuvo, digamos, el carácter que tiene el día de hoy, ¿no? Ah, Hay una justificación económica y social en el torno a pensar
si es justo o no es justo como parte de la redistribución social de dar tierras fiscales a actores sociales que han sido marginalizados y de los cuales el Estado les tiene una deuda histórica, no solo en tierras bajas, pero en este caso en tierras altas. Y en el caso, pues, de su migración, es parte de un proceso mucho mayor que inicia con procesos de colonizaciones, con la idea de crear, mover excedentes de manos de obras para la Revolución Verde desde los años 50 hacia tierras bajas. Y finalmente, en torno a eso, por lo tanto, también de pensar de que el día de hoy, en un proceso donde el campo está viviendo un proceso de expulsión, está viviendo un proceso de transformación globalizado en torno a la agroindustria y la ganadería. Ellos son partes de una cadena de valor de la tierra articulada en torno a aquello, donde ellos muchas veces no tienen los medios para deforestar y por lo tanto son el camino de entrada para acceder a la tierra, ya sea mediante alquiler, mediante procesos algo a veces opacos, para que la agroindustria siga creciendo y que ellos, en torno a la deforestación y los incendios, cuando vemos la proporción en la cual ellos contribuyen a ese rol, si bien no hay que negarlo, es mucho, mucho menor a otros actores menonitas, entre otros, agroindustriales y ganaderos. Sin embargo, la opinión pública no lo ve así porque el discurso hegemónico ha sido dominado por las narrativas funcionales justamente de esa agroindustria y que relega a estos actores sociales al punto que yo hace años que no veo ningún medio de comunicación hacer una entrevista a dirigentes interculturales, ni siquiera para darles una opinión en torno a las acusaciones que se les hace o a la opinión que meritan y mucho más. Y son de estos actores que se va construyendo un demonio, una autoriedad que se va reforzando y donde ya hasta pierde su carácter humano y eso permite justamente de crear esta idea de que la agroindustria piensa y promueve la idea de que para luchar contra la deforestación hay que meterlos a la cárcel. Hay que meter al pobre a la cárcel, el que chaquea a la cárcel, ya sea indígena o no, la agroindustria termina siendo los autores intelectuales los que se benefician detrás de todo este proceso sin que nunca vean ni sus negocios sancionados, ni la pérdida de ganancias, y aún menos ellos tengan que justificar sus ganancias o rendir cuentas de lo que han hecho ante la justicia, y menos aún el proceso de deuda histórica y justicia social que se debería haber en torno a aquello. Totalmente de acuerdo. Esta es la última consulta, luego terminamos con alguna consulta de Miguel. A ver, diríamos que es una especie de también esquizofrenia lo que vivimos en Bolivia. Bueno, y no solo en Bolivia, creo que en gran parte del mundo y también de América Latina. Y es que, ¿cómo explicamos o qué sentido tiene que en plena crisis climática, con procesos de escasez de agua prácticamente en todo el mundo, con la degradación de la biodiversidad casi en todo el mundo y un largo etcétera que tú muy bien conoces, y que en este contexto tan crítico las políticas del gobierno sean tan radicalmente extractivistas? ¿Cómo es que seguimos confiando en una economía meramente extractivista cuando el mundo y la realidad nos está pidiendo, exigiendo, por ejemplo, economía orgánica, productos orgánicos, apuntar a la agroecología, cuidar el agua, no depredar el medio ambiente, etcétera? ¿Por qué estas políticas de gobierno tan contrarias estáis a cuidar nuestra fuente de vida, no solo medio ambiente como un ente físico, sino los verdaderos bienes comunes como son el agua, el aire, la biodiversidad? ¿Cómo explicamos esta, que parece esquizofrenia, pero estimo que tiene alguna lógica interna? ¿Cómo explicamos esto? Em, Totalmente. Yo creo que, José Luis, hay que remitirnos a dos elementos, ¿no? Los momentos de crisis siempre tienden a ser momentos de reconstitución y reconfiguración del poder y de las estructuras que permiten el acceso a los recursos, al capital, para explotarlos,
a los mercados y a desmontar leyes y procesos sociales que se han tenido para tratar de frenarlos o de regularizarlos, ¿no? Porque claramente nunca hemos dejado de ser un país con una visión extractivista, desarrollista y mucho más. Ahora, en ese entorno, la crisis ecológica, la crisis económica son justamente situaciones en las cuales estas se dan y el día de hoy queda claro que cuando uno mira el espectro de posibilidades desde el más oficialista del MAS hasta el más opositor, todos están de acuerdo con la expansión agropecuaria, todos están de acuerdo con reducir el Estado y darle mayor apoyo a esta expansión y a este proceso de transformación. Y por lo tanto, también el segundo elemento es, yo ahí me sujetaría a lo que dice Svampa, que es una gran académica latinoamericana, y que habla del nuevo extractivismo como un proceso en tres fases, ¿no? Una apuesta por la intensificación de la extracción de recursos naturales en torno a el Estado y las articulaciones que tiene con las élites, y todo eso posibilitado por discursos y narrativas que invisibilizan las alternativas y que transforman la apuesta por este nuevo extractivismo como la única vía. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y eso es una recomposición un poco más, digamos, moderna de lo que pasó en los noventas o en procesos con estos lemas de Banzer y otros de exportar o morir, y que el día de hoy nos llevan a pensar en exportar hasta morir, porque eso es lo que nos están proponiendo. Ciertamente. Miguel, ¿quieres hacer alguna consulta? Ahí estás. Sí, buenas tardes. Ha sido un gusto verte, conocerte. Eh, no, está clarísimo tu explicación. Aquí lo que se está beneficiando obviamente es el agronegocio y claro, muchos interculturales solamente son instrumentos, ¿no es cierto? Eh, y el otro elemento que yo creo, digamos, que tiene que ver también es que todo lo que fue la historia hasta la Constitución y los discursos que había, que iban a hacer una revolución agraria, no se cumplió nada. Es decir, el agronegocio y los grandes terratenientes siguieron aumentando sus tierras. En la Constitución supuestamente después le dijeron que el máximo era 5.000 hectáreas, que, bueno, que no podían más, pero eso es una falsedad absoluta. Y el gobierno del MAS se convirtió en instrumento. ¿Cómo lo ves eso? Porque al principio, claro, el discurso del MAS era, bueno, nosotros vamos a hacer la revolución agraria, nosotros. ¿Cómo ves eso? Eh, bueno, no quisiera ahondar demasiado en lo que pudo o no haber pudo ser la intencionalidad del MAS y también de procesos más complejos que a veces tengo a entender de que ciertas medidas y ciertos discursos fueron también a apropiación de banderas y otros que no eran realmente algo que genuinamente estaba inscrito en los actores que tomaron el poder en esos años, ¿no? Sin embargo, algo que queda claro es que lograron perforar el agroindustria con el apoyo del MAS, logró perforar cada uno de estos candados que se habían puestos. Y me remito, por ejemplo, al caso de las 5.000 hectáreas como límite para la apropiación de tierra, que fue uno de los pocos artículos de la Constitución que fueron votados por una masa. No, Claro. no ha habido, no hay, hay pocos elementos en la Constitución que tienen tanta legitimidad, y ese, pese a eso, fue justamente completamente perforado, y eso con andamios jurídicos de los más básicos. Básicamente de lo que se trata es de que la ley decía no más de 5.000 hectáreas por persona jurídica o natural. Entonces ponemos
1.100 accionistas en una empresa y por lo tanto multiplicamos por 5.000 la cantidad de tierra que puede tener. O entonces yo ya como familia oligarca voy a poner a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a cada uno vamos a tener a 5.000 hectáreas y multiplicamos y seguimos en eso, ¿no? Y me parece que son de los andamiajes más burdos, más evidentes de haber podido revisar. Y en cualquier lista del INRA tú haces la suma y resta y encuentras que claramente nunca, ni siquiera por si acaso, hubo, digamos, esa cuestión de querer ocultar aquello, ¿no? Está tan evidente ahí. Y eso es también una de las cosas que queda claro, es que eh, las élites agroindustriales cruceñas son bastante poco sofisticadas y ni siquiera necesitan hacer demasiado esfuerzo para esconder, porque no hay a nadie que hay que esconderle. Esto es un proceso bastante trágico y en un momento donde claramente ellos saben y defienden una y otra vez con esta idea de la propiedad privada y que estaría a ataque y mucho más, cuando nunca creo que en esta última década la propiedad privada y los bienes mal adquiridos de la agroindustria han sido tan bien blindados legalmente. Ya no hay reversiones, la constitución no se cumple, no hay verificación de ninguna forma, y pese a eso, el discurso de que están en riesgo la propiedad privada queda más vigente que nunca y más reforzado que nunca. Y el día de hoy, incluso con esta idea de la libertad económica frente a nociones de justicia social que son mucho más profundos y que esos sí son, digamos, vinculados a la mayoría de la población y a las masas, cuando la idea de justamente defender los privilegios que ha podido adquirir el agroindustria quedan claramente para una minoría que no representan a la mayoría ni a los intereses de muchos, ¿no? Gracias, Stach. La Gracias. última. Estamos en un contexto electoral donde lo grave creo que es que esta política extractivista, depredadora, parece ser parte del sentido común social boliviano, no solo del gobierno, sino incluso de la misma gente que sigue apostando al llamado desarrollo como mera extracción de materias primas. Y lo que hemos visto en el foro agropecuario de ayer, anteayer, es realmente la misma repetición de esta política que ya el MAS ha ido haciendo. ¿Qué nos tendría que corresponder a los ciudadanos en esta coyuntura electoral donde se supone que tenemos que discutir nuestros problemas más serios o incluso más allá de las elecciones, entendiendo que la cuestión ambiental es una cuestión de la vida en realidad y que por tanto no solo corresponde a los políticos? Desde la experiencia de trabajo, de investigación tan importante que tienes, Stites, ¿cómo ves el rol de la ciudadanía en relación al medio ambiente, recursos naturales y en general políticas públicas, ¿no? Claro, yo creo que aquí es extremadamente importante lo que me haces como consulta, José Luis. Am, Pasa que, por un lado, en la medida que ahorita frente a la situación actual se vaya reconfirmando y reconsolidando esta discusión de que el agro nos va a salvar de la crisis, todo se legitimiza. Se legitimiza el hecho que haya que priorizar los pocos recursos, se legitimiza que puedan seguir exportando pese a que vayan a desabastecer los mercados internos y a hacer subir los precios de alimentos básicos. Se justifica el hecho de que se vaya a relegar las otras alternativas y todo es en torno a nociones del espejismo desarrollista, donde la ilusión de que
los recursos naturales y su explotación, naturalmente en un proceso capitalista nos van a hacer ricos a todos, que es completamente absurdo y que seguimos siglos y siglos reproduciendo sin que tenga ningún fundamento. A eso dicho, la crisis ecológica está aquí, es palpable. 2 megas incendios van a ocurrir en los próximos 5 años. Mismo la agroindustria no logra sostenerse frente a esa crisis. El anteaño tuvimos 40% de pérdida en la soya y muchos pequeños soyeros se encontraron en situaciones tan críticas que tuvieron que ceder sus tierras porque trabajan con préstamos a otros actores que están en procesos de capitalización y donde poco a poco nos damos cuenta que cada vez, en cada crisis, simplemente se trata de cómo van a seguir aprovechando cada vez más y mejor. Los incendios del año pasado generaron una reprogramación de créditos para la agroindustria. En fin, tantos elementos donde uno pensaría que naturalmente el sostén de la vida, que es la ecología, los flujos de agua, los ecosistemas, nos obligarían a eh, llevar adelante a un proyecto de país mucho más acorde a nuestros límites ecológicos y a lo que de repente sí pueden beneficiar a las masas, y no va por ahí. Me encuentro con cadenas de valor de productos forestales no maderables como la castaña que están viviendo ciertos límites, el azaí que sale de contrabando porque los dólares hacen que vale más la pena venderle a alguien que se lo va a sacar del país de forma ilegal en vez de transformarlo y trabajar en un proceso sosteniendo cadenas de valor, pese a que la castaña en recursos, digamos, si bien tiene muchos problemas, genera ingresos de más de 3.000 bolivianos por mes en regiones de Pando y Beni. Cuando miras, en cambio, en las fronteras agropecuarias, ganaderas y soyeras, los ingresos promedios son realmente muy por debajo y además llevan adelante cosas que no medimos. Pérdida de agua, salud afectada por agrotóxicos, desplazamiento de comunidades, incendios que afectan a muchos territorios y comunidades sin que nadie los vaya a contabilizar o asumirlos. En fin, tantos elementos. Y creo que hay realmente una desconexión, pero que también vamos a posiblemente vivir un proceso de precarización y pauperización de la vida tan fuerte y vamos a seguir escuchando tantos discursos completamente desconectados con la realidad como este de hace 2 días donde hablaron de seguridad alimentaria sin ningún productor de alimentos. ¿Qué clase de espacios es ese y donde simplemente los candidatos, por lo menos opositores, fueron a jurar lealtad y que harían todo lo posible para apoyar al agro y le darían todas las condiciones, mismo si eso implica destrucción y colapso ecosistémico? No tengo todavía bien claro cuáles podrían ser los escenarios para adelante, pero algo queda claro que cuando toquemos fondo, porque lo vamos a hacer, van a haber muchos años más para adelante para recuperarnos, y que los procesos de liberalización que nos van a imponer no nos van a traer las soluciones, ni por si acaso, de ninguna forma. Y hay que recordar que en el 85, cuando se tomó el decreto supremo 2160, pasaron 11 años hasta que se recuperen los niveles de exportaciones que teníamos antes de la crisis y que los decretos y las medidas tomadas nunca cumplieron con lo que pretendían y que el día de hoy nos encontramos frente a eso con un hecho diferente. Tenemos una sociedad más interconectada, una educación mayor. Las masas ahora sí tienen mayor acceso a la alfabetización, a la lectura, a la información. Por lo tanto, creo que me costaría pensar que este proceso
pueda volverse a vivir en 20, 30 años. ¿Qué quiero decir? Creo que esta es la gran última crisis de reacaparación y reconsolidación del capitalismo boliviano y que después de esto realmente va a haber una vuelta bastante brutal en torno a la pelea que se va a dar y que finalmente no podría sostenerse mucho más. Muchísimas gracias, querido Staich. Realmente la situación, el contexto, la problemática es muy grave, muy preocupante, pero es de esto que tenemos que hablar. Muchísimas gracias, Staich. Miguel, ¿quisieras decir algo para terminar, cerrar? No, no, agradecer, creo que es muy importante esto porque hoy hay obviamente, un ocultamiento de todos los partidos, todos los candidatos y también el Evo, ocultan totalmente este desastre que está causando el agronegocio en Bolivia. Lo ocultan, es como que no hablan de eso, como que no es un problema, o peor, como decía vos, se reúnen con el agronegocio para decirle, ah, sí, vamos a apoyarlos. Este, eso, pero me parece muy bien la información. Muchísimas gracias, Stats. Vamos a difundir ampliamente este video y estaremos próximamente para seguir conversando estos y otros temas que tú los trabajas muy, muy pertinentemente. Muchísimas gracias, Stats. Un fuerte abrazo, hermano. Fuerte, fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a Gracias, Muchas gracias, ustedes. Miguel. A Un muchas usted. gracias, saludo desde la compañero. Chao, Chiquitanía. Se me Miguel. cuidan mucho.